¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Bienvenidos a 10 minutos de análisis. Los medios de comunicación. Empresas capitalistas, por supuesto, que buscan adaptarse a los nuevos tiempos que vive nuestro país y que llevan a cabo una verdadera poda de voces impresentables, de personajes totalmente degradados, que incorporan a nuevos personajes, a nuevos rostros, con el afán de mostrar una supuesta pluralidad, pero también de reforzar su discurso desde la derecha que busca justificar, normalizar y legitimar incluso el comportamiento de poderes fácticos. Lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia es un excelente ejemplo para detectar precisamente cómo manipulan el lenguaje, cómo ahora se quejan de que se hable de golpe de Estado, tratando de tachar a aquellos que hemos pronunciado dichos conceptos como exagerados, como conspiranoicos, como personas irresponsables, cuando esos mismos medios de comunicación han utilizado de manera sumamente banal y sumamente superficial temas como, por ejemplo, o conceptos, más bien dicho, como dictadura, ¿no? Autoritarismo, censura o bien tiranía. Pero los medios de comunicación son la oposición en muchos aspectos, esos medios de comunicación corporativos, aunque ellos no quieran asumirse como tales, aunque ellos quieran seguir vendiendo este discurso de imparcialidad, de ejercicio del periodismo. Hoy lo vimos nuevamente con una entrevista entre el legislador de Morena, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el periodista Carlos Loret de Mola. En esta charla hay un momento en el cual Loret de Mola cuestiona a Monreal en torno a dónde está la oposición de Morena, cuáles son los contrapesos de Morena, porque en realidad, dice Loret, no ve oposición. La pregunta parecería una pregunta como un servidor también la ha hecho a diversos invitados, pero con una salvedad importante, la contraparte. Todos sabemos el papel que ha jugado Ricardo Monreal durante todos estos años al interior y al exterior de Morena, los planes y ambiciones del ex gobernador de Zacatecas que no han desaparecido por decreto, aun y cuando en este momento se muestra sumamente conciliador y sumamente respetuoso de las decisiones que toma la doctora Claudia Sheinbaum, a tal grado de modificar su declaración respecto a la jornada de las 40 horas. Loret sabe muy bien en dónde estaba picando y con qué finalidad. La respuesta de Monreal muestra ese largo colmillo que ya tiene en la política y en el manejo de los comunicadores cuando le dice, te voy a decir una cosa que te va a parecer risible, la oposición son ustedes son la oposición. Loret no alcanza a articular ya ninguna defensa y repite entre risas que ellos son un canal de YouTube, que son una plataforma que da a conocer información, tratando por supuesto de esconder lo que sabemos ya y que está a todas luces, los intereses políticos, los intereses económicos que se manejan a través de los distintos medios de comunicación. Es cierto que Latinus es una plataforma digital, pero una plataforma digital muy diferente a la que existe en otras cosas. No es lo mismo la inversión que hay en Latinus, los equipos que hay en Latinus, las escenografías que hay en Latinus, que las que pueda haber en otro tipo de canales de YouTube. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos quién está financiando ese proyecto. Y a través de todo este sexenio quedó claro quiénes eran los hombres del dinero. Los Madrazo, por supuesto, enemigos políticos de Andrés Manuel López Obrador, Silvano Aureoles, enemigo político de Andrés Manuel López Obrador y otros personajes más. Entonces, que Loret de Mola intente afirmar o intente rechazar ese discurso de que son la oposición solamente confirma su enorme y profunda hipocresía y querer vender todavía o querer vivir de ese cuento de que ellos ejercen un periodismo libre, un periodismo imparcial, cuando es un hecho que cada uno de sus comentarios, cada una de sus preguntas y cada una de sus notas tiene un sesgo muy particular que busca no ser un periodismo crítico, no ser un periodismo de denuncia, no ser una investigación crítica, sino en realidad utilizar dichas herramientas
para golpear a aquellos que atentan contra los intereses empresariales y políticos de quienes financian este proyecto. Y Loret lo sabe bien, Carlos lo sabe bien, Broso lo sabe bien. Durante muchos años, al igual que su servidor, trabajamos en medios corporativos y los medios corporativos difícilmente tienen una línea editorial que vaya de la mano del periodismo. Ellos se mueven por la cuestión capitalista, se mueven por los dineros y en ese sentido, en ese entorno, los patrocinadores son los que dictan muchas veces cómo vas a manejar una información y qué tipo de información vas a manejar. Entonces, cuando los dueños de medios de comunicación y hablo de corporativos, o de plataformas como Latinos, como La Saga, como Atypical, por ejemplo, como Joaquín López Dóriga, no solamente se dedican a la comunicación, sino tienen otro tipo de intereses que están enmarcados en las medicinas, en las minas, en los bancos, en el agua, en los minerales. Por supuesto que el medio sirve para defender a estos intereses. El medio sirve para ser un vocero de estos intereses y de golpear a toda administración que intente hacer las cosas distintas. De ahí que la sorna de Loret está completamente fuera de lugar en una declaración de Monreal que no escapa para nada de la realidad. Son efectivamente la oposición hoy por hoy, porque además, si somos un poco más profundos y ya nos trasladamos a una discusión más geopolítica, digámosle de esta manera, nos vamos a topar con una realidad. Tanto medios de comunicación como Poder Judicial, por ejemplo, son dos personajes, son dos fichas de un poder fáctico como es el económico, un poder fáctico como es el político empresarial. Los medios y el Poder Judicial van regularmente de la mano para justificar golpes de Estado, para justificar, por supuesto, acciones violentas en contra de gobiernos legítimos democráticamente, pero que de una u otra manera se atreven a ir por el camino adecuado y contrarrestan las influencias del neoliberalismo que es tan, pero tan defendido por esa derecha. Lo vemos con el tema de la discusión de la Suprema Corte de Justicia, como les mencionaba, ¿no? Un Ciro Gómez Leiva que intenta minimizar el término golpe de Estado e intenta ubicarlo en la exageración, en la estridencia, en la conspiración, cuando el propio Ciro, junto con otros colegas que mantienen esa línea editorial, utilizaron directamente términos como dictadura, reelección, autoritarismo, tiranía, con muchísima superficialidad y cuando en realidad la Suprema Corte de Justicia sí trata o trama de dar un golpe de Estado técnico o un golpe de Estado blando, como ustedes quieran llamarlo, y que, insisto, no sería nada extraño si nos basamos en que hoy, en esta época, los golpes de Estado surgen precisamente del Poder Judicial. Los medios de comunicación, el papel que juegan es obviamente de legitimarlo, pero tratan siempre de legitimarlo desde esa posición de imparcialidad, desde esa posición de que ellos solamente están informando, de que ellos solamente están difundiendo, de que ellos solamente están cuestionando, están realizando su trabajo periodístico. Cuando la realidad es que al ser mercenarios de la información, cuando la realidad es que al mercantilizar la información, hace mucho tiempo que dejaron de ser medios confiables para la ciudadanía o por lo menos medios que de una u otra manera defendieran los intereses de la ciudadanía. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Por supuesto que esto es lógico. Al ser una prensa capitalista, difícilmente harán periodismo. Siempre defenderán los medios, los intereses y, por supuesto, las ganancias de esos patrones que forman parte del capitalismo rapaz. Porque sus patrones, insisto, no solamente se dedican a tener una televisora, a tener una plataforma de YouTube, a tener una estación de radio. Hay muchos otros intereses que están alrededor. Y el último punto tiene que ver con Ciro Gómez Leiva, por supuesto, y Lili Telles, para darnos cuenta cómo se mueven muchos de estos personajes, ¿no? A final de cuentas, Lili Telles hace unos días, pues anunció su salida del programa de Ciro Gómez Leiva, dijo, ya no estaré en el programa de Radio Ciro Gómez Leiva, la empresa suspendió mis participaciones, agradezco atentamente a Radio Fórmula y a Ciro Gómez por el tiempo en el que colaboré en su espacio. Fue lo que dijo hace unos días. Gómez Leiva no explicó la salida de Lili Telles,
del noticiero por la mañana, ¿no? En esta explicación, el periodista reconoce, ¿no? Que Lili Telles es un personaje demasiado fuerte, así lo definió, ¿no? Controvertido, con el que los directivos de la empresa no estaban del todo de acuerdo por el tono de sus declaraciones, mientras que Lili Telles vuelve a mencionar el tema y dice: gracias, Ciro Gómez Leiva, por defender mi participación hasta que ya no se pudo objetar la decisión de los funcionarios de Radio Fórmula de suspender mi colaboración. Respeto la libertad de decisión del dueño de Fórmula. Él está en su derecho. Saludos. Volveré más fuerte. Es lo que dice Lili Telles en un asunto en donde, si ustedes se dan cuenta, Lili Telles no habla de censura. Por lo menos tiene la dignidad de reconocer que no fue una censura. Simplemente su comportamiento, su estridencia, sus actos, muchas veces circenses, provocaban incluso que ese espacio, que ya de por sí tiene serias dificultades en cuestión de credibilidad y seriedad, pues lograra mantener cierta dinámica y cierto nivel periodístico, desde el tema del pastel hasta lo que declaraba que ya rayaba, no en una crítica, sino en insultos personales y sobre todo en pronunciamientos falaces. Por lo tanto, por supuesto que este tipo de personajes como Lili Telles comienzan a ser incómodos para ciertos medios, pero para otros son sumamente útiles. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Ya lo sabe, suscríbase, vea el video, échale el pulgar arriba, compártalo, coméntelo. Super chat, super gracias, únanse al canal. Gracias.